Muy buenas tardes a estudiantes y personas invitadas a la conferencia Imaginarios en Turismo, Perspectivas y Oportunidades. Esta actividad ha sido auspiciada en el marco del proyecto ED 3543, Capacitación para la Gestión Integrada del Turismo, la Conservación del Patrimonio y la Salud. El curso Ecoturismo 1 de la carrera de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso, Universidad de Costa Rica, y el curso Problemas Contemporáneos de los Turismos de la Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esta conferencia está a cargo del doctor Franco Bianco, quien es geógrafo especialista. Es investigador y consultor internacional en gestión integral de riesgos de desastres, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras en la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, a quien le damos nuestro más sincero agradecimiento y cordial bienvenida a este espacio. Le escuchamos, doctor Bianco. Puede compartir pantalla. Muchas gracias, profesor William. Agradezco también a mis colegas, a la profesora Astrid, profesora Marisol. Y bueno, sean todos bienvenidos. El tema que vamos a ver hoy es sumamente importante, interesante para sus trabajos y sus proyectos. Justamente vamos a hablar de imagen e imaginario turístico, que son dos conceptos que parecen similares, pero no lo son. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Si tienen alguna duda, pueden desbloquear micrófono y pararme y consultarme. De todas maneras, a la mitad de la presentación voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que vamos viendo. Bien, ya se está proyectando, ¿no? Así es. Gracias. Bueno, como les había comentado, la charla que vamos a tener hoy es sobre imagen e imaginario turístico. Es un tema bastante importante dentro de lo que nosotros trabajamos en el campo del turismo. Vamos a ir a continuación. Fíjense, la imagen y el imaginario turístico de un espacio geográfico donde se realiza la actividad turística y o donde puede potenciarse la actividad turística. Esto no es solamente para lugares que ya tienen un ciclo de desarrollo, sino que puede aplicarse también a lugares a potenciarse. Bueno, como adelantó mi colega, el profesor William, el trabajo internacional articulado está entre la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la Universidad de Costa Rica, ¿sí? Que nos parece sumamente interesante este trabajo internacional y colaborativo. Bien, y quiero empezar, me lo pueden escribir en el chat, así no hacemos tanto barullo en el chat, pero quiero empezar con algo que tiene que ver con el imaginario y ya vamos a ver por qué. Según la escala de Miranda Presley, ¿sí? Una famosa actriz de una película que seguramente muchos de ustedes habrán visto, ¿en qué escala se sienten del 1 al 9? Hoy, sean sinceros. ¿En qué escala me siento del 1 al 9 en la escala de Miranda Presley? Pueden escribir en el chat, no se sientan presionados. La idea es que sean totalmente sinceros. Bien, los voy leyendo. La 5, están la 1. Los profes también pueden participar. Mis colegas, por favor, también pueden participar. Bueno, y varios 5. Ahí apareció un 4. ¿Alguien más? ¿Cómo se sienten hoy? 2 y 3. Bueno, hay una mezcla ahí. Está bien. 2 y 3. El 9, apareció el 9. Sorprendida. Un 8, un 5. Bueno, claramente hay un predominio del 5, ¿sí? Estoy como acá despertando, como, ¿qué está pasando? Esto tiene que ver con el imaginario, tiene que ver con la imagen también. Ya van a entender al final de la charla por qué.
el 5 con WhatsApp caído y no podía entrar en Zoom. Sí, hoy la tecnología nos juega una pasadita. Bien, vamos a la próxima diapositiva y luego vamos a volver a por qué esto. Lo primero que hay que entender es que el turismo es una actividad multidimensional. Si bien aquí podríamos incluir más dimensiones, en este momento y a los fines prácticos para la imagen y el imaginario turístico, tenemos que tener en cuenta que el turismo tiene una dimensión social, una dimensión ambiental, una dimensión espacial, motivacional, también tiene que ver con el transporte, la conectividad temporal, es decir, en qué momento estoy analizando, estudiando o gestionando el turismo. Y claramente es una actividad también que comprende lo económico. Pero fíjense que en esta multidimensionalidad del turismo que yo he plasmado aquí en este pequeño gráfico, la esfera económica la dejo en el mismo tamaño que el resto de las esferas. Esto es por la concepción que tenemos que tener del turismo. Es una actividad económica, claramente, y pertenece a un sector de la economía, que es el sector terciario de los servicios. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que la actividad turística involucra a las comunidades locales, involucra al ambiente, involucra un espacio geográfico, involucra las motivaciones de quien va a viajar y también de quien recibe, involucra la conectividad y el transporte, y claramente en qué escala temporal yo lo estoy evaluando. Es decir, que lo que vamos a ver aquí es que la actividad turística está influenciada por cada una de estas dimensiones, ¿sí? Que tuvo impactos en el territorio, transformaciones no solamente en la fisionomía de un lugar, sino también en lo ambiental y en lo social. Y aquí nos remontamos a los principios de la sustentabilidad, ¿no? Bien, sigamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de imaginarios, para este autor, para Cornelius, uno de los principales exponentes en el tema, realiza estudios filosóficos del concepto en Francia en 1975. Fíjense en qué año ya se empezaba a hablar y a pensar sobre los imaginarios turísticos, bajo la obra titulada La intuición imaginaria de la sociedad. A partir de la misma se establece que es algo inventado, absoluto o un desplazamiento de sentido, es decir, el imaginario concurre en la incursión de símbolos en la representación de una idea cercana a la realidad con elementos subjetivos, en ocasiones irracionales. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el imaginario va a ocurrir a partir de algo que es inventado, pero que también es absoluto, ¿sí? Y que en mi interior empiezan a aparecer algunas representaciones cercanas a la realidad, pero que son elementos subjetivos, son elementos que incluso muchas veces rozan a la realidad. Entonces, comprendiendo lo que abarca el imaginario, vamos a ir a lo que es la inteligencia en potencial. La inteligencia en potencial, ¿por qué? ¿Cómo está ligada la inteligencia potencial con el imaginario? La inteligencia potencial está ligada con un factor que es la imaginación, con la creatividad y con la innovación. Y fíjense esta imagen que me parece muy representativa de lo que es la inteligencia potencial. Los caminos que vamos a tomar, trabajar en equipos, las ideas, los talentos que cada uno tiene para aportar en estos equipos, ¿sí? Las metas que nos proponemos, las posibilidades, el valor añadido. El valor añadido puede ser desde alguna habilidad y competencia que yo pueda llegar a tener, como ciertos recursos, tanto de conocimientos, de material, cualquier cosa que yo pueda aportar y que sea útil para este trabajo en equipo. Los propósitos que nos ponemos, los potenciales, el aquí y el ahora, ¿cuándo es el momento? Aquí y ahora. Este es el momento de empezar a transformar algunas cosas. Y los objetivos que siempre van a ser nuestro norte. ¿Hacia dónde vamos a ir? Este camino va a estar ligado con los objetivos claramente. Bien, ahora sí, les voy a pedir que puedan desbloquear micrófonos y que ustedes mismos me vayan comentando qué es lo que ven aquí.
con total confianza. ¿Qué ven aquí? Bueno, se puede ver a un señor observando a través de una ventana, así como a primera vista. Bien. ¿Qué más pueden apreciar de esta imagen? También hay mucha luz. ¿En dónde hay mucha luz? En la ventana, a través de la ventana que hace que el señor sea como una silueta. Bien. Ahí estoy leyendo el chat, una persona pensativa, una persona viendo hacia afuera. Bien, paso a la siguiente imagen. En esta imagen, ¿qué vemos? Con respecto a la imagen anterior. Bueno, yo diría que igual a una persona, en este caso una chica viendo por la ventana, pero ahora se ve diferente porque antes se veía un poco más lúgubre, plano, limpio, y se ve como con un poquito más de inspiración por la luz, por la naturaleza, etc. Bien, acá voy a dejar de compartir pantalla un momento y quiero compartirles esa gran diferencia que hay entre esas dos imágenes. En la primera imagen tenemos una habitación totalmente oscura, una habitación donde una persona está viendo hacia afuera, pero con una ventana cerrada. La luz está hacia afuera. En esta segunda imagen, nosotros podemos ver otra concepción totalmente distinta. Ustedes habían puesto ahí en el chat, estamos viendo a color. Sí, no solamente estamos viendo a color, y no solamente me cambia de un hombre a una mujer, que es indistinto, sino lo que me cambia es claramente el contexto, con una ventana abierta, con los colores, con el aire que entra, con la frescura. O sea, si uno se traslada a la imagen, ¿sí? Voy a volver a se traslada a la imagen me está proporcionando otra realidad totalmente distinta de la que yo estaba viendo en un principio, ¿sí? Vamos a ver si siempre hay un pequeño delay con respecto a... Si yo me traslado a esta imagen, es una imagen totalmente depresiva prácticamente, una ventana cerrada, una habitación oscura, una persona vestida de negro, una persona que no se anima a abrir una ventana. Y por lo contrario, en esta imagen yo tengo una persona que tiene la ventana abierta y justamente como les decía, esta sensación de confort, esta sensación de relajamiento, esta sensación de armonía, está por así decirlo. Fíjense que está muy tranquila tomando un té con un libro en la mano, ¿sí? Y disfrutando del paisaje y no privándose con una ventana cerrada. Esto también tiene que ver con el turismo. Y fíjense, acá les pongo una frase que dice, mirar por la ventana. ¿Alguien puede leer lo que dice? Mirar por la ventana, ¿qué frase tiene debajo? Mirar por la ventana y pensar en todas las cosas que están sucediendo y que te estás perdiendo. Bien. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué nos puede pasar que a veces miramos por la ventana y que vemos todo lo que está sucediendo y pensamos en todo lo que nos estamos perdiendo y sin embargo seguimos mirando por la ventana? ¿Qué situaciones a veces atraviesan que nos hacen solamente mirar por la ventana y no abrir la ventana? Por temor, puede ser. Bien, por temor. Acá veo también a David que dice miedo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Tener muchas responsabilidades, dice Cristi. Inseguridad, Simón. Muy bien. Claramente, muchas veces estamos atravesados por un montón de sensaciones, desconocimiento. El desconocimiento muchas veces nos lleva al temor, ¿no? La economía, estar aferrado a algo que no puede ser. Muy bien, muy bien. Qué buenas ideas que están saliendo. Bueno, creo que va a ser muy productiva la charla de hoy. Justamente pasa por esto, y perdón que sea autorreferencial, pero yo les voy a hablar también de mi imaginario turístico. Justamente estas situaciones que la familia no te deja abrir la ventana, bueno, muchas veces pasa. Muchas veces nuestro contexto no nos permite abrir la ventana. A veces es la familia, a veces el factor económico,
a veces somos nosotros mismos, ¿sí? Y ese es todo un tema. Yo les voy a hablar un poco de mi imagen imaginario, para que después ustedes me cuenten un poco su imagen imaginario, que sería lo interesante de esta charla, para que después lo logren extrapolar y llevar a sus trabajos. Voy a leer acá lo que dice Lucía. Lucía dice, yo pienso como cuando uno ocupa llegar muy rápido a un lugar y no nos damos cuenta de lo que está alrededor porque vamos enfocados en llegar muy rápido. Qué interesante eso que acaba de decir Lucía, el tema de enfocarnos en la vorágine del día que nos lleva, y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor, y muchas veces nos molesta lo que está alrededor. Quizás llegamos cansados del trabajo, del estudio, de lo que sea, y quizás, no sé, un vecino está con música y nos molesta, o quizás alguien está hablando cerca nuestro y también nos molesta, y sin embargo puede ser un mundo de oportunidades que nos está esperando o que nos ayuda a interpretar un montón de factores. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, me gusta que participen, me gusta que sea no solamente una conferencia, sino... Bien, yo les muestro esta imagen. ¿Qué les sugiere esta imagen? Claramente es un paisaje, ¿sí? Un concepto muy trabajado dentro del campo del turismo. Sabemos que existen tantos paisajes como observadores que existan, y para que exista un paisaje tiene que haber un observador. Es el insumo primordial del turismo. ¿Qué les transmite esta imagen? Perfección, profe. Perfección, paz, ser afortunado, tranquilidad, ganas de nadar. Bien. Es una imagen de postal, ¿no? Es una imagen, felicidad, plenitud. Parece una imagen de cuadro. Bueno, cuando yo les dije que iba a ser un poco autorreferencial en algunas cosas, es porque justamente a partir de la experiencia uno puede hablar de muchas cosas. Felicidad de tener la bendición de esa vista. Bueno, les comento que esta fotografía la tomé yo en el medio del Océano Atlántico, entre el continente americano y el continente europeo. Es un atardecer en el Atlántico, y me acuerdo fehacientemente que yo siempre de chiquito le tenía miedo a dos cosas: a las alturas y al barco. Yo decía, envíame en cualquier tipo de transporte, en un bus, envíame en un tren, envíame en un avión, envíame en lo que sea, cualquier destino, pero jamás en un barco. Y de repente la vida, en mi vida profesional, me pone a prueba y me toca navegar 9 meses con las Fuerzas Armadas Argentinas para capacitarlos en algunos temas como climatología, como embarco y desembarco en distintos terrenos y demás. Ustedes imagínense 9 meses a bordo de un barco, de un buque escuela. Y yo decía, ¿qué voy a hacer 9 meses en un barco? Primero que le tenía terror a navegar, y segundo, habían varias actividades a las cuales le tenía miedo. Sin embargo, me encontré con estas pequeñas cosas y mi imaginario cambió totalmente. Bien, voy a seguir a la segunda diapositiva. Fíjense esta imagen donde ya mi cara está como transformándose. Mi imagen y mi imaginario está cambiando sobre el destino. ¿Sí? Vamos a ver otra imagen. Este es el buque. ¿Sí? Es un buque, es un velero, pero también funciona a motor. Es bastante grande. Mide 115 metros de largo. Por lo cual prácticamente en un plano andamero, ¿sí? Sería en un plano en cuadrícula, sería aproximadamente lo que nosotros denominamos una cuadra aquí en Argentina, un poco más de 100 metros. Bien, fíjense también, esta es otra imagen tomada en el barco. Fíjense cómo está inclinado el barco. Cuando hay mucho viento, el barco se inclina de esta manera y navega en este sentido, ¿sí? Por lo cual dormíamos atados, ¿sí? Para no caernos, o por ejemplo el tema de
la comida, cómo uno hace con la comida. Y bueno, tenía que estar aferrado a su plato y a su vaso para poder comer. Y obviamente se come comida mucho más práctica. Bien, fíjense todas estas pequeñas cosas, cómo van haciendo que cambiara mi imagen sobre un lugar y que hoy lo pueda contar como algo totalmente lindo y no como una experiencia traumática. Al contrario. Y por último, sí, vamos a la última imagen. Bueno, esta es la Fragata Libertad, es una de Argentina, ¿sí? Fíjense que tiene tres palos, ¿sí? Donde lleva sus velas. Y otro de los desafíos que me tocó vencer, otro de los miedos que me tocó vencer fue el miedo. Trepar hasta acá. Seguramente habrán escuchado la palabra carajo alguna vez, ¿sí? Aquí en Argentina, por lo menos muchas veces, carajo suena como medio fuerte, pero en realidad el carajo es esto, o sea, es donde se subían los antiguos marinos para poder observar desde mayor altura si veían la tierra o no, o si veían algún otro buque o no. Bien, acá estoy, venciendo otro miedo, ¿sí? El miedo a las alturas. Logré vencer dos grandes obstáculos dentro de mi imagen y mi imaginario. Bien, ahora sí paso a esto, pero necesitaba mostrarles desde mi experiencia cómo era importante llegar a esto y por qué también me gusta desarrollar este tema de imagen e imaginario. Volvemos a lo que es el imaginario, ya que lo voy a relacionar un poco. El imaginario como conjunto de imágenes, de signos y símbolos, objeto de pensamiento cuyo alcance y coherencia y eficacia puede variar, cuyos límites se redefinen sin cesar. Es decir, ese conjunto de imágenes que a nosotros nos llegan, como las imágenes que yo les estaba mostrando en este momento, el alcance, la coherencia, la eficacia, ¿sí? Se pueden redefinir los límites sin cesar. Ahí leo a Daphne que dice: por eso ahora el típico dicho, vete al carajo, claro, el vete al carajo viene justamente desde allí. Bueno, ahora, para los que no sabían, el carajo tiene todo un sentido en realidad. Por ser tan alto, no es muy bonito ir ahí, claramente. Bueno, esto lo nombra la autora Silva en el año 2004. Y fíjense, puede variar cuyos límites se redefinen sin cesar. Está en un continuo movimiento. El imaginario está en un continuo movimiento. Y esto es importantísimo. Bien, pasamos a la próxima diapositiva. Ahora sí entramos en lo que se llaman imágenes de la percepción. Se entiende por imaginario al conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, a un espacio, un periodo, una persona, ¿sí? Y en realidad ya no hablamos de personas en individual, hablamos de una sociedad en un momento determinado. Y esto tiene que ver con ese pequeño esquema que yo les mencioné al principio, donde una de las dimensiones que nosotros analizábamos era la temporalidad. La representación que el imaginario elabora de un proceso está constituido a partir de imágenes reales o poéticas, inmersos en el campo de la fantasía. Por ejemplo, yo les menciono que en algún momento lo hablé con la profesora Marisol, con William, con la profesora Astrid. Yo les mencionaba que yo soy muy fanático de los libros de Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez me sumerge en un campo de fantasía cuando relata lugares que quizás todavía ni siquiera conozco o que conocí mucho después de haber leído sus libros. Bien, fíjense también que hay variables, es variable y es distendido. El imaginario es una construcción social y al mismo tiempo individual y colectiva. Es decir, el imaginario va a ser una construcción social, pero a la vez yo tengo una construcción individual del imaginario. Yo puedo imaginarme un lugar distinto al que tengo a mi compañero al lado, ¿sí? Y eso resultó de las primeras imágenes que yo les decía. Claro, el famoso Macondo, dice William. Fíjense que cuando yo les mostré esas personas de las ventanas, la concepción de cada uno era distinta, ¿sí? En permanente remodelación, una suerte de edificio mental que nunca se termina
ni se terminará de ampliar ni de remodelar. Es un edificio que está en continuo movimiento y construcción. Bien, acá voy a citar para mí uno de los grandes pensadores, ¿sí? Albert Einstein, que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que ahora conocemos y entendemos, mientras que la imaginación abarca todo el mundo y todo lo que alguna vez existirá. Qué importante esta frase. Fíjense, la vuelvo a leer para que tome un poco más de relevancia. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que ahora conocemos y entendemos, mientras que la imaginación abarca todo el mundo y todo lo que alguna vez existirá. Y lo dice alguien que trabajó hasta en la física cuántica. Lo dice uno de los grandes científicos, ¿sí?, de la historia de la humanidad. Nosotros, en las academias, dentro de las universidades, estamos muy acostumbrados a que el conocimiento es lo primordial. Y muchas veces dejamos de lado la imaginación. Esto trae muchas consecuencias. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Esto trae muchas consecuencias, porque alumnos que no saben crear, alumnos que no tienen imaginación, alumnos que les privamos de pensar, de crear, son alumnos que futuramente van a ser profesionales cuadrados, donde lo que más va a resaltar va a ser el conocimiento, pero que seguramente va a ser un fracaso en el campo laboral. Porque si hay algo que no se compra, ¿sí?, son las ideas. Por eso estamos convencidos, y creo que esto lo tenemos en sintonía, todos los profesores que estamos aquí, por algo, bueno, hay un viejo dicho, por lo menos aquí en Argentina, que dice: Dios los cría y el viento los amontona. Bueno, yo estoy seguro que no es casualidad, ¿sí? No es por una cuestión de destino, pero no es casualidad que estemos trabajando en conjunto con la profesora Astrid, con el profesor William y con la profesora Marisol. En nuestras reuniones nos hemos llevado muy bien y creo que tiene que ver un poco con esto. Compartimos qué queremos para nuestros alumnos. Y eso es muy importante. Vuelvo a presentar, pero me parecía importante hacer esa aclaración. ¿Por qué es necesaria la imaginación? ¿Por qué? Y no quedarnos solamente con el conocimiento. Marisol, Dios los hace y el diablo los junta. Sí, también, aquí también se dice, pero quise ser un poco más, más diplomático, Marisol, porque acá también dice: Dios los crea y el diablo los junta. Bien, voy a seguir con la siguiente diapositiva. Fíjense esta imagen donde me empiezo a desconstruir. Y esto es lo que también tienen que tratar de hacer para poder aplicar en sus trabajos, de construirme. Fíjense que acá habla de mi yo imaginario, ¿sí? Y todo lo que sale de mi cabeza. Y fíjense esta imagen de una persona en blanco y negro, prácticamente, relacionado con una de las primeras imágenes, formal, con traje y demás, ¿sí?, desconstruyéndose, y miren el mundo de posibilidades que se crea. Incluso hay unas escalas de grises que son esos miedos, esos temores, esas limitantes que nos ponen. Y me acuerdo uno de los comentarios que había dicho uno de los participantes, Sebastián: muchas veces nuestras familias también no nos dejan abrir las ventanas. Bueno, acá está saliendo todo lo bueno y todo lo malo, pero este es mi yo imaginario, mi yo interno. ¿Cómo trasladamos esto? Ahora esta es la gran pregunta. ¿Cómo traslado los imaginarios a el imaginario turístico? Es muy simple. El imaginario turístico, fíjense, sería aquella porción del imaginario social referido a un hecho turístico, es decir, las numerosas manifestaciones del proceso societario de viajar, cuya construcción es compleja, es subjetiva, y es intervenida por la transferencia tanto de las impresiones subjetivas captadas a través de las experiencias de vida, como los datos recogidos por otras personas o medios de difusión. Traduciéndolo en unas palabras mucho más simples, la construcción, ¿sí?, del imaginario turístico es colectiva, pero a la vez también es individual. Y fíjense que es un concepto complejo y subjetivo, y que está intervenido por las impresiones captadas por las experiencias de vida. Es decir, yo como argentino viajo a Costa Rica y yo me puedo llevar una experiencia, y cuando vuelvo a Argentina
Mi experiencia es tan subjetiva porque la viví yo de acuerdo a mis creencias, a mis valores, a mis intereses, a lo que me gusta, a lo que no me gusta, al tipo de turismo que voy a hacer, o quizás el tipo de trabajo que voy a realizar. O, fíjense, datos recogidos de otras personas o medios de difusión. Claramente, muchos destinos, hoy por hoy, están todavía estigmatizados. Están estigmatizados por determinadas cuestiones. Yo lo hablo con mis alumnos muchas veces y les pongo esta imagen. Yo les pongo un país, no voy a nombrar países para no estigmatizarlos justamente, pero yo les pongo el caso de un país que hoy está en un conflicto bélico, que saben que hay varios países que están en conflictos bélicos, o que están en conflictos puertas adentro, y les pongo una isla del Caribe para vacacionar. Y claramente mis alumnos de Argentina me van a decir, y yo prefiero ir a una isla del Caribe, y hoy por hoy yo te ofrezco un pasaje mucho más barato para ir a esa isla del Caribe, pero también te ofrezco un pasaje barato para ir a este país porque claramente el turismo no es una actividad que esté predominando. El costo va a ser prácticamente similar. El tema es que nadie se quiere arriesgar, entonces todos prefieren ir a una isla en el Caribe más allá de que ese país les pueda llamar la atención. Pero la agencia no te va a decir, es temporada de huracanes. La agencia te va a decir, este es el mejor momento para viajar, esta es tu oportunidad. Entonces, fíjense que estos datos recogidos de otras personas o los medios de difusión, ¿sí?, también son importantes a tener en cuenta. El imaginario turístico, ¿sí?, retomando la clasificación de conceptos, se opina que los elementos que componen los imaginarios sociales pueden ser múltiples, variables y compuestos, pero se identifican tres aspectos principales. En primer lugar, en el imaginario turístico vamos a tener las expresiones visuales, la imagen, la fotografía, pinturas, los mapas, entre otros, sean reales o imaginarias. ¿Por qué? Porque hay fotografías, pinturas y mapas que son surrealistas, ¿sí?, o que simplemente emulan un lugar, pero que no son fiel reflejo de la realidad. Por otro lado, las dimensiones lingüísticas, fíjense, los relatos, los mitos, las novelas, en suma la transmisión oral y escrita, que acompañan las imágenes aun cuando no estén presentes todos los imaginarios o bien no estén acompañadas de imágenes. Lo escrito, lo lingüístico, me traslada y me transporta y me hace pensar y me hace imaginar. Y por último, todos los procesos del pensamiento, que forman ideas, fantasías, idearios, ¿sí? Estas imágenes que pueden ser hasta discutibles, ¿no? Estos procesos del pensamiento. Entonces, si nos quedamos con imaginario turístico, claramente predominan estas tres grandes variables. Bien, fíjense, el imaginario turístico individual más lo colectivo, no se puede pensar un potencial destino sin ambos imaginarios. Yo no puedo pensar en un destino, un potencial destino turístico, si yo no conjugo el imaginario individual con el colectivo. Porque de por sí hay una imagen colectiva sobre un determinado lugar y hay una imagen individual sobre cada lugar. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora quiero que ustedes me digan con total honestidad. Yo soy de la provincia de Mendoza, Argentina. ¿Qué piensan, escuchándome a mí, así, rápidamente, en el poco corto tiempo que hemos compartido? ¿Qué piensan de los mendocinos y de los argentinos? No de los argentinos, ¿qué piensan de los mendocinos? Escuchándome a mí. Vamos a ver qué imaginario se les ha venido a la cabeza. Ahí mis alumnos están diciendo, uy, mis alumnos no pueden participar los de Colombia y Costa Rica, pueden opinar libremente, vamos. No tengan miedo. No sean los tímidos, vamos. ¿Qué piensan de los mendocinos escuchándome a mí? William, ahí empezó. Simpáticos y extrovertidos. Vamos, pueden decir lo que sea, porque es un imaginario. ¿Son amables? ¿Algo malo? Vamos, quiero escuchar algo malo. Quiero escuchar todo. ¿Que les gusta mucho el vino y la carne? Sí. Bastante, se nota, ¿no?
Sebastián dice, les gusta hablar, sí. Bueno, fíjense que están saliendo muchas cosas, y eso es la imagen, el imaginario que cada uno se está haciendo en este momento, ¿sí? Y hay una gran diferencia entre el mendocino y lo que ustedes muchas veces conocen, nuestro, de la Argentina, que es el porteño, el yo, en la playa, la calle, ¿sí? Y esto pasa también puertas adentro de cada país, dentro de cada región. Pero el argentino muchas veces tiene un imaginario, o sea, la gente tiene un imaginario del argentino que no nos representa a todos. Y esto es importante. Por eso yo les decía, esa imagen colectiva que muchas veces tenemos de un determinado pueblo y de un determinado territorio. Y por otro lado, lo que realmente es, que es cuando veamos la imagen. Bien, sigo compartiendo porque quiero ser respetuoso con los horarios que hemos establecido con los profesores. Bien, ahora pasemos a la imagen turística. ¿Qué es la imagen turística? Fíjense qué linda imagen, ¿no? La imagen del Caribe, ¿sí? ¿A quién no le gustaría estar ahí en este momento en vez de estar en clase con el profesor Bianco? Claro, hasta yo me gustaría estar ahí, chicos. La imagen turística, en general, la mayor parte de los autores están de acuerdo que la imagen turística es una construcción mental, donde la representación visual se sitúa en segundo plano, frente a factores relacionados con el conocimiento, impresiones, creencias que el turista tiene sobre un destino turístico determinado. Fíjense que la gran diferencia, ¿sí?, cambia totalmente. En el imaginario, las imágenes era lo que cobraba mayor relevancia. En la imagen turística, a pesar de que se llame imagen, la imagen pasa a un segundo plano, lo visual pasa a un segundo plano. Y fíjense, esto es lo que diríamos es inversamente proporcional. Esto me lleva a que el conocimiento, las impresiones y creencias que el turista tiene sobre un determinado destino turístico es más importante que la imagen visual. Entonces, yo puedo tener una imagen visual muy bonita, pero, por ejemplo, yo como geógrafo, esta imagen la conozco bastante, pero conozco mucho más de este lugar porque he estudiado claramente los territorios, ¿sí? Y no es que como geógrafo sea un atlas. Muchas veces la gente me dice, ¿cuánta población tiene? No, no sé cuánta población tiene porque los censos van variando. O sea, no te puedo decir cuánta población, no soy un Google, ¿sí? Vos querés saber cuánta población tiene, pones en Google cuánta población tiene el país. O te preguntan, ¿cuál es la capital? Te ponen a prueba, ¿no? Y te dicen, ¿cuál es la capital de...? Los geógrafos sabemos muchas más cosas que esto. Entonces, el conocimiento sobre este lugar que yo tengo es mucho más amplio que las imágenes. Yo sé cómo están formadas esas rocas, sé por qué hay tipo de vegetación de la que nosotros estamos viendo ahí, sé por qué el agua tiene esa coloración. Entonces, fíjense que el conocimiento cobra otra dimensión, pasa al primer plano. Bien, sigo. La imagen turística es una representación mental de las creencias, sentimientos y la impresión global de un destino turístico. La imagen de un destino turístico forma parte también de un mundo subjetivo, a pesar de que yo tenga conocimiento sobre él. De toda aquella información interpretada bajo la perspectiva del visitante, es una interpretación subjetiva de la realidad hecha por el turista. Esto lo comparten en común con el imaginario. Y fíjense que la línea entre imaginario e imagen es muy delgada, es muy, muy fina la línea. A ver, ahí los estoy leyendo. A los biólogos les pasa igual, les preguntan por cualquier especie de millones que hay y esperan que las conozcan. Claro, les preguntan, ¿y de dónde se originó? ¿Y de dónde vive esta especie? ¿Y cuál es el nombre científico? Y bueno, no son un inventario caminando, andante. Es un proceso dinámico, ¿sí?, de interpretaciones racionales y emocionales que impactan en las expectativas, así como en las decisiones de los consumidores al seleccionar un destino turístico. Claramente, el conocimiento de un lugar, y hoy en un mundo globalizado cada vez tenemos mayor acceso a la información sobre determinado lugar, pero también tenemos acceso a la desinformación del lugar. Entonces, con esto, ojo, porque podemos llegar al conocimiento del lugar por muchos, por ejemplo, documentales, por marketing en el turismo, etc. Pero también los medios de comunicación
¿sí? Yo digo medios de comunicación de información y de desinformación, porque muchas veces no nos están mostrando la realidad tal cual es. Ahí lo leo a William. Igual aquí sucede con quienes los profesionales del turismo nos preguntan como si fuéramos Trivago, Despegar. Claro, sí, a mí también por ahí me pasa, o sea, digo, muchas veces nos preguntan como si fuéramos estas plataformas, ¿no? Bien, fíjense, acá entramos en una parte muy interesante. Esta es, a más de uno seguramente le voy a sacar una sonrisa, sobre todo los que tienen gatos. Expectativa versus realidad, ¿sí? Yo sacándome una selfie para mi red social, para mi Instagram, para mi historia de WhatsApp o demás, y la realidad, ¿no? ¿Cuántas fotografías me habré sacado para que salga esta foto? La expectativa versus la realidad. Esto también pasa con la imagen de un destino, ¿sí? Los planes que tengo cuando vuelvo del trabajo, fíjense, hacer ejercicio, pegarme una ducha y ponerme a estudiar o ponerme a trabajar. Lo que termino haciendo, me pego una comida como si fuera la última cena. Me conecto a las redes sociales y termino tirado en el sillón o donde el lugar haya espacio para que yo pueda descansar. Ahí los estoy leyendo. Lourdes dice, soy yo en la vida. Somos varios. Hoy Lourdes creo que somos varios como vos. Bien, vamos a el hecho turístico. ¿Qué pasa con el hecho turístico? Yo los estoy llevando de la vida real a la vida cotidiana. Fíjense, este es el Cerro Siete Colores en Bolivia, ¿sí? Donde esta es la imagen que nos venden, ¿sí? Y esto es lo que realmente sucede. Y fíjense que hasta ha sido un poco retocado la imagen, ¿sí? Y no solamente retocada en los colores, sino que también la cantidad de gente, ¿sí? Entonces uno se imagina tomándose una fotografía así y en realidad nos encontramos con este panorama. Por eso yo les decía al comienzo que hay que tener en cuenta muchas dimensiones, y entre ellas la temporalidad, la estacionalidad. ¿Cuándo yo voy a un lugar? Cuando es visita masificada, claramente no voy a tener una buena imagen, una buena experiencia. Esta es otra imagen en Brasil, ¿sí? Fíjense, esta es una roca muy conocida en Brasil. Y digo roca, por favor, hay un concepto que es piedra, que yo siempre a mis alumnos los reto y les digo, las piedras no existen. Para los geógrafos y los geólogos las piedras no existen, es el nombre vulgar que se le ha otorgado. Pero existen rocas y minerales. Así que después de esto, por favor, acuérdense y no van a decir piedra nunca más. Bueno, estamos viendo esta imagen que es fantástica, ¿no? De decir, wow, mira la imagen que me saqué. Y en realidad esto es lo que estaba pasando detrás. O sea, realmente esta sí es la situación. O sea, la roca no está en un acantilado prácticamente, sino que yo me puedo subir aquí o puedo saltar desde aquí. Parece una imagen totalmente montada. Y por otro lado, la cantidad de gente esperando, tomando fotografía para que realmente yo me pueda tomar esa foto ideal. Este es el muelle, es uno de los muelles más conocidos, ¿sí? El muelle recibe muchas denominaciones, pero es el muelle de los solitarios o del pensativo en Chile, ¿sí? Y fíjense la sensación de paz, de armonía que me brinda, ¿sí? ¿A quién no le gustaría estar ahí contemplando prácticamente el atardecer, ¿sí? Sentado en ese muelle que parece antiguo, y sin embargo, esto es lo que pasa. Fíjense, realmente es catastrófico, ¿no? Fíjense la cantidad de gente haciendo fila para poder sacarse una foto en un momentito. Pero acá hay que tener en cuenta lo que yo digo. ¿Cuál es la experiencia que yo tuve? Esa experiencia la tuve porque realmente fui en la mejor época o porque fui en la época donde es más masificado el turismo. ¿En qué horario fui a sacarme la foto? ¿En qué horario fui a visitar ese lugar? Eso tiene que ver con muchas de las cuestiones que nosotros tenemos que hablar, ¿sí? Exactamente, acá William dice algo que me parece muy importante. Se sacrifica la experiencia por una selfie. O sea, yo voy hasta la punta del muelle y me pierdo de toda la vista por sacarme una selfie.
¿sí? Sebastián dice la experiencia de hacer la fila, ¿sí? Termina siendo la experiencia de hacer la fila, y no es muy agradable. Bien. Ahora sí vamos a los factores que integran la imagen. Fíjense, además de los componentes cognitivos y afectivos, ¿sí? Bien, todavía estoy en tiempo, ya me queda un poquito. De los componentes cognitivos y afectivos que participan dentro de la formación de la imagen turística, también se encuentran otros factores como los personales y los estimulantes. Esto tiene que ver con qué me atrae y qué me estimula a mí como potencial turista. Y antes de ustedes, trabajando en el campo del turismo, antes de pensar en los futuros turistas, primero tienen que ponerse en el lugar de turista. Es como yo les digo a mis alumnos, miren con ojos de turistas. Y yo a mis alumnos de la carrera de geografía les digo, miren con ojos de geógrafos, ¿sí? Y van a ver que todo cambia, que no es lo mismo pensarlo como un planificador del turismo, como un investigador del turismo, o como alguien que piensa una actividad turística, que mirarlo primero con los ojos de quién va a recibir ese lugar. Entre los factores vamos a ver, fíjense, esto parece complicado, pero es muy sencillo. Nosotros en nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos una toma de decisiones que va a ser a través de dos cosas. A través de las emociones y a través de los sentimientos. A través de las emociones intervienen los estímulos externos. Influye un buen sistema nervioso, una buena parte del sistema nervioso que genera decisiones, ¿sí? En forma de respuestas, siendo consciente de las consecuencias de esa respuesta. Esto tiene que ver un poco con la conciencia, ¿sí? Pero claramente los estímulos externos alteran mis emociones, como por ejemplo lo de recién. Ver esa larga fila claramente va a tener una respuesta en mí y va a hacer que tome una decisión. O espero o no espero. ¿Me saco una foto o disfruto del paisaje? Por otro lado, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, también genera una decisión de respuesta. El sentimiento, por ejemplo, díganme en el chat ahora un lugar que les encantaría conocer y que todavía no conocen. Ahí lo leo a William, mientras tanto, que dice, miren con ojos de turistas quien ve la belleza, quienes ven belleza donde los demás ven rutina. Marisol dice Mendoza. Marisol, te esperamos en Mendoza. Ya hemos dicho que tenemos que hacer intercambio. Yo tengo que ir a Costa Rica. Tierra del Fuego, Bogotá. Bien, fíjense, yo les pongo el caso de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, que es la provincia más austral de la República Argentina, ¿sí? Que le dicen el fin del mundo. Incluso hay un trencito que es el fin del mundo. Bueno, acá tenemos una de mis alumnas, Wilén, que ha estado hace poquito. Yo he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Tierra del Fuego y la verdad que me parece maravilloso, pero en determinadas épocas del año. Hay épocas del año donde realmente el turismo es tan masivo que impacta en mis emociones y en mis sentimientos. En mi sentimiento tiene algo que ver con el sentido un poco también nacionalista. Podrás haber conocido uno de los sectores más alejados de todo lo que conocemos dentro de la República Argentina. Es la provincia más austral y tiene un sentimiento también arraigado con nuestra historia, y yo soy un fanático también de conocer cuál es nuestra historia, de saber de dónde venimos, también nos hace entender hacia dónde vamos. Y mis emociones también claramente impactan. Y fíjense, los sentimientos hacen referencia a las experiencias. A causa de ellos se generan emociones, reflejadas en expresiones faciales. Esto es lo que famosamente se dice, tu cara refleja lo que te está pasando. Hay gente que puede disimularlo más o disimularlo menos, pero la cara siempre va a reflejar la sensación que yo estoy teniendo. Y fíjense que terminamos diciendo que los sentimientos hacen referencia a las experiencias. Y a causa de eso me genera emociones. Entonces, tanto las emociones como los sentimientos terminan jugando un papel muy importante dentro de nuestra función cognitiva sobre el hecho turístico. Bien, paso a la siguiente diapositiva, ¿sí? Este material yo se los puedo hacer llegar a través de los profesores, no se preocupen, pero básicamente es un poco de lo que estábamos hablando.
los componentes de la imagen turística, cognitivos y afectivos, la formación de la imagen turística, ¿sí? Y acá hablamos de todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, fíjense que también hablamos de la familiaridad, de la información, de la experiencia. Este material no se preocupen que se los voy a hacer llegar. Factores personales. La percepción de los individuos, constituida por las actividades de exposición, atención e interpretación de estímulos externos. Por ello, la percepción de un destino se forma en la mente de un individuo en base a un proceso de información sobre el lugar donde los factores personales, representados por las características sociales y psicológicas de los turistas, tienen que ver. Tienen que ver ¿por qué? Tienen que ver porque justamente lo que se está ponderando es la influencia, ¿sí?, de las características demográficas en la formación de la imagen turística que participan en diferentes estados de la percepción de estímulos. Traduzco esto que parece un trabalengua. La influencia de las características demográficas del lugar, estoy hablando del lugar donde yo voy a ir, qué densidad demográfica tengo, y no in situ, no del lugar, sino de turistas, ¿sí?, también me va a generar una imagen turística. Por otro lado, ¿sí?, investigadores en el turismo han demostrado la influencia elemental de los rasgos demográficos en la percepción del turista, como la edad, el género, el nivel de educación, ¿sí? Esto tiene mucho que ver. No es lo mismo ir a un destino turístico que es para determinado tipo de edad, ¿sí? Por ejemplo, yo no le puedo plantear el mismo destino turístico a una persona de 60 años que a una persona de 15, ¿sí? Aunque hay muchas personas de 60 años que se animan a hacer cosas que una persona de 15 años no lo haría, ¿sí?, porque le da miedo. Entonces, tampoco estigmatizar el tema de la edad, pero sí claramente hay una preferencia de acuerdo a la edad, de acuerdo a los intereses personales, de acuerdo al poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos mencionar un sinfín de elementos. Bien. Los factores de estímulo. Los factores de estímulo se refieren a lo visible, lo físico, ¿sí?, lo externo, lo que a mí me llega a través de todas mis funciones cognitivas. La familiaridad con el destino, con la experiencia personal, visitas efectuadas al lugar, están directamente conectadas con el estímulo del destino, y esto nos hace modificar la imagen del mismo, ya sea positiva o sea negativa. Por ejemplo, me ha pasado conocer lugares que yo tenía una imagen totalmente distorsionada, ¿sí?, y cuando yo fui, la pasé maravilloso. Y eso hizo que cambie también mi relato y que impacte en la imagen de otras personas, ¿sí? La información es un gran elemento de factor de estímulo. ¿Qué cantidad de información hay sobre el mismo? ¿Se encuentra la información disponible? Ese es otro tema. Cuando una persona no ha visitado el destino, puede ser que esté familiarizado con el mismo por información que recibe. Como fuentes de información hay dos grandes pilares. Lo simbólico, ¿sí? En primer lugar, ¿sí?, lo simbólico es muy, muy representativo y llamativo, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener otro de los factores que son los sociales. Bien, antes de terminar, yo les quiero preguntar ahora, porque ya estamos en las últimas, ahora venimos con la última diapositiva. Antes de terminar, ahora tiene que quedar muy claro lo que es imagen y lo que es imaginario, y que es una línea muy delgada. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me consulta, pero no se queden con la duda. Por eso quise hacer un parate aquí y avanzar. No se queden con esta duda. Fíjense, se los resumo en una sola diapositiva. Y esto también tiene que ver con una nueva visión también del patrimonio, ¿sí? Fíjense que incluyo una palabra más. Porque patrimonio también es lo intangible. Es decir, que también tiene un valor. Algo se convierte en patrimonio cuando cobra valor, ¿sí? La diferencia entre imagen turístico e imaginario turístico es muy sutil, siendo términos que no se entienden como sinónimos, pero que son complementarios entre sí y tienen en común aspectos que no permiten comprender
mejor las cuestiones aquí abordadas. Fíjense. Sí, Marisol. Escucho. Te escuchamos. Hola. Básicamente, la pregunta más bien, no tanto entre estos dos conceptos, pero cuando uno habla de experiencias, habla del turismo, pero en general una experiencia se podría definir como una actividad o un evento, ¿verdad? Que produce un estímulo, que produce una reacción y eso nos lleva a generar significados o recuerdos, memorias. Suena muy parecido a la definición de imaginario que nos presentaste. Entonces, ¿dónde o existe alguna diferencia entre imaginario y experiencia? ¿Está ese límite? Por decirlo Acá. así. Te lo muestro en imágenes. Justamente es aquí donde es la parte más difícil. Okay. Fíjense estas dos imágenes. Esta es una imagen de París y es una imagen de las Islas Maldivas, ¿sí? En el Océano Índico. Son dos lugares que yo siempre he querido conocer, ¿sí? Sin embargo, esta foto la saqué yo y esta foto no la saqué yo. Estas fotos de Google. Esta imagen que yo veo aquí tiene que ver con mucho conocimiento. Por eso hablo de imagen. Yo conocía muchísimo sobre Francia, conocía muchísimo sobre París, ¿sí? Y claramente mucho de lo que he hecho en mi carrera me ha llevado a poder ir a trabajar a París. Y esta imagen, fíjense que yo estoy en un lugar donde la experiencia también es totalmente distinta. París es visitada todo el tiempo, es la ciudad más visitada y está en el top número 1 todo el tiempo. Es muy difícil que salga del top número 1. Sin embargo, toda la gente se saca las fotografías del otro lado de la Torre Eiffel. Yo saqué esta fotografía desde aquí, y mi experiencia con respecto a la imagen, justamente, que es la pregunta que me hace Marisol y que es muy buena, la apreciación que ella me hace, mi imagen está en función del conocimiento. Saber la imagen se relaciona con el conocimiento. Yo sé que acá hay pocos turistas y sé que acá puedo disfrutar mejor el paisaje y sé que acá me voy a llevar una emoción totalmente distinta y sé que acá puedo sacar una muy buena fotografía, ¿sí? Disfrutar el paisaje, tomarme un vinito solo, ¿sí? Y no es que el profesor tome mucho vino, sino que es digamos, un placer poder tomarse una copa de vino tranquilo aquí y no estar amontonado allí. Y la decisión justamente pasa por el conocimiento, saber que desde este lado hay menos gente, puedo disfrutar de los jardines y de un gran paisaje, ¿sí? Y mis emociones van a ser totalmente distintas y me voy a llevar el mejor recuerdo. Por otro lado, fíjense, las Islas Maldivas, este es un fenómeno que se llama bioluminiscencia, que se da por algas y bacterias que cuando entran en contacto con el oxígeno se genera este fenómeno, ¿sí? De bioluminiscencia, se da justamente ahora, en octubre, y yo siempre digo que quiero ir a este lugar en este momento. Fíjense que yo tengo mucho conocimiento de esto, pero en realidad mi imaginario es mucho más grande que la imagen. Yo he visto más fotografías que lo que conozco del lugar. Yo no sé cuánta superficie tienen las Islas Maldivas, no sé cómo se llega a las Islas Maldivas. En realidad sí sé porque me desburró un alumno el año pasado, una alumna me desburró. Y ahora sé que hay que ir a Francia y de Francia hay un vuelo que te lleva a las Maldivas, ¿sí? O desde África, pero desde África es más complicado. Yo eso no lo sabía, fíjense. Yo tenía mucho imaginario, mucho, pero tenía poco conocimiento. Entonces, la diferencia grande entre imagen e imaginario está ahí. En el imaginario, ¿sí? Lo visual cobra mayor sentido. El imagen, el conocimiento, cobra mayor sentido, ¿sí? Esta sería mi imagen y este sería mi imaginario. Bien. Gracias. Sí, Denis. Dicen que las Maldivas están amenazadas por cambio climático, así que tenés que
Sí, tengo que ir antes que me las destroce el cambio climático. Bueno, les dejo aquí mi contacto y siendo respetuosos con el tiempo, estamos ahí justo. Ahora sí, les pido que puedan encender cámaras, porque tengo un imaginario de ustedes, pero bueno, los que puedan, ¿no? Pero y los que quieran. Pueden encender cámaras y nos podemos ver los rostros y estoy abierto a dudas, a inquietudes, a apreciaciones, eh, críticas constructivas, ¿por qué no? Uno siempre aprende y por ahí pensamos que los docentes saben todo y no, los docentes no sabemos todo, los docentes somos ese edificio que está en continua construcción. Así que bueno, los escucho a ustedes. No sé qué les pareció la charla, no sé si les sirvió la charla. Muchas gracias. Me gustó mucho. ¿A los Aquí alumnos? tenemos bueno, cuando estudié el doctorado, lo estudié con Armando Silva, que lo citaste por allí, creo. Sí, sí, Armando Silva. Semiólogo, y que yo les contaba a los chicos la semana pasada que él hizo un estudio, pues cuando recién inició sobre el tema de imaginarios, inicia un poco en Bogotá con el tema de la ciudad imaginada, a partir de una encuesta muy grande que hizo y con algunas cosas que me acuerdo que él contaba, pues, y que creo que cuando uno es estudiante le quedan más esos detalles un poco cómicos, o algo así que la teoría. Entonces él contaba algunas cosas sobre las respuestas de ese gran instrumento que hizo y que después fue aplicado en distintas ciudades para escribir un texto que se llama Las ciudades imaginadas, que pues, estuvo en diferentes partes de Latinoamérica. Y pues ese fue su tema más famoso y él ha seguido trabajando y ha seguido, pues por lo menos en el externado, que es una de las universidades que más trabaja el tema de turismo, está muy vinculado precisamente con el tema de imaginarios turísticos. Entonces, creo que uno muy bien, aquí me aclaraste muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, profe Astrid. Algo que les quería aclarar, que les dije que se los iba a decir al final de la charla, porque yo les puse esa escala de esta actriz al principio. Yo se los hago todas mis clases se los hago a mis alumnos. Bueno, aquí está Mauro, Willem, bueno, Guido anda por allí también, Denise se tuvo que ir. Pero ellos han pasado por esto y yo siempre les digo, el profesor debe pensar que está loco, que nos pone esta escala de por qué, cómo me siento. Se los hago todas las clases, porque eso también me ayuda a mi imagen sobre ustedes. ¿Por qué? No es lo mismo encontrarme con un alumnado que está sumamente animado, con un alumnado que viene muy cansado, deprimido, agobiado, y eso hace que mis energías sean distintas. Y fíjense que una cosa es el imaginario que yo tengo, la clase que yo tengo pensada dar en función de los temas que yo quiero dar, y otra cosa es la imagen donde yo realmente sé cómo están mis alumnos. Y hoy yo me di cuenta que ustedes estaban medios cansados porque predominó el 5, ¿sí? Es más, quizás estaban hasta agobiados porque se les cayó WhatsApp, que a muchos nos ha pasado, o sea, nos terminó, en realidad no solamente WhatsApp, se cayó Instagram, o sea, todo lo que es de Facebook se cayó y esto tiene que ver un poco con el monopolio. Ojo también con esto porque tiene que ver un poco también con este tema del turismo, ¿eh? ¿Qué tan peligroso es que haya un monopolio sobre las cosas? Entonces, bueno, esta era la relación de por qué yo en un principio les pongo esta imagen y quiero saber cómo están. Y por eso les pido la mayor sinceridad. De esa manera, claramente cambia mi imaginario a una imagen, al conocimiento verdadero. Y mi clase la termino adaptando en el momento, más allá de que yo tenga una planificación de clase y de temas. Así que bueno, eso traten de llevarlo ustedes justamente. Ahí estaba poniendo Willem, justo estaba escribiendo para que no te olvides de contarlo. Sí, mis alumnos al principio piensan que soy un poco loco y bueno, después les cambia también ese imaginario con la imagen. Así que bueno, no sé si alguien más tiene alguna apreciación, algún comentario.
Yo les voy a dejar después a los profesores la presentación a disposición y la bibliografía para que ustedes lo puedan tener. Es muy rico el tema y les va a servir muchísimo para la actividad turística. Muchísimo les va a servir. Así que bueno, dejo abierto a comentarios, apreciaciones, y si no, ya les dejo el espacio a los profes, que sé que tienen muchas cosas por trabajar con los estudiantes. No, agradecerte, profesor Franco, perdón, por la disposición, el espacio y el tiempo, ¿verdad? En compartir un poco de ese vasto conocimiento que tienes con respecto a los imaginarios turísticos, que si bien es cierto, es importante que los chicos manejen, también sobre todo pensar no tan, digamos, como manera tan estructurada, porque muchas veces se piensa de que el turismo tiene que ser estructurado, y no, más bien se crea a partir de la creatividad, de la espontaneidad, de la subjetividad, y eso es lo que nos caracteriza, digamos, en cada región, en cada país, ¿verdad? Cuando en temas turísticos se trata de tema de planificación, que no solamente es, como es un fenómeno social, tenemos también que adaptarnos también, digamos, al tipo de turista que nos visita o que adquiere nuestros servicios o productos. Todo eso, ¿verdad? Hace como una amalgama que juega muchísimo la la inter y la multidisciplinaridad en todos los sentidos que tengan que ver con el turismo. Así que muchísimas gracias, más bien. Muchas gracias, profe. Marisol, ahí te veo con la mano levantada. Sí, un comentario breve. Parte de lo que he estado también estudiando con mi doctorado es el tema de, perdón, de la autenticidad. Y bueno, se relaciona mucho, en realidad no he tocado a fondo el tema de imaginarios, pero sí cuando se habla de autenticidad y se trabaja la parte de narrativas, ¿verdad? Que es un poco lo que William también mencionaba ahorita. Uno tiene esa idea, esa narrativa sobre un sitio, pero también hay que ser muy cuidadoso. Volviendo al tema de la ética, que estos días lo hemos estado metiendo por varios lados, cómo se trabaja eso con los turistas, ¿verdad? A la hora de, ¿se satisface esa expectativa, esa necesidad que el turista trae? O más bien se pone, o más bien se contrapone un nuevo imaginario, una imagen nueva del sitio, ¿verdad? Por ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, con indígenas, en algún momento, por ejemplo, los vikingos, ¿verdad? O los vaqueros que uno tiene ya metido ese imaginario. Pero cuando llega al sitio, ya ve que en realidad es totalmente diferente la historia, las vidas de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Tergiversamos todo, obligamos a los indígenas a presentarse de esta forma para satisfacer esa imaginario, o más bien trabajamos, reeducamos, representamos, ¿verdad? Entonces, eso también hay que ser muy cuidadoso con las narrativas y la forma de presentarlo al turista, ¿verdad? Porque también si uno de una vez llega y choca con las expectativas del turista, pues también se va a sentir, ¿verdad? Como que le fallaron, que esto no fue lo que me vendieron. Entonces también hay que tomar eso en cuenta en el momento de trabajar las visitas. Gracias. Profe Astrid, ahí la veo con la mano levantada. Sí, pues yo creo que a mí me gusta mucho este tema porque lo siento muy real en términos de lo que ha pasado con el fenómeno colombiano. Nosotros hemos sido un país que hemos vivido un turismo que se ha venido configurando con relación a los imaginarios. Es decir, no digo que los otros no, pero voy a poner el caso de la problemática aquí de los imaginarios y cómo hemos accedido en eso que decía Marisol, digamos, en esa ética a cumplir los deseos, en algunos casos, de los turistas. Y esos metarrelatos que se han inventado, por decir algo, con relación al tema del narcotráfico, pues para nosotros ha sido muy doloroso como país, pero también han sido explotados, ¿sí? Entonces, me parece muy complejo en esos factores éticos
¿Cómo cumplo los deseos? Claro, entendiendo en un turismo que está en una tensión total o constante entre el mercado, entre lo que solicita, entre esas expectativas, eso que yo quiero encontrar. Y aquí voy a poner la palabra algo bueno o malo, ¿sí? Y cómo los lugareños, o quienes estamos, también correspondemos a esas expectativas. Entonces, en el caso colombiano, principalmente se ve que ha venido creciendo lastimosamente un turismo, que es el turismo dark, que así se lo denomina acá. Un turismo negro, un turismo que de alguna manera sobre el territorio ha puesto también, además de ya el estereotipo que tenemos, o sea, da lugar a esas expectativas que tienen los turistas. Entonces aquí tenemos tours que se venden por muchísimo dinero, para que la gente viva experiencias no solamente de orden pues con el tema de los narcóticos, sino también con el tema que era muy extraño y lo presentaban en el último Congreso de Turismo. A mí me pareció muy duro, pero era así, que la gente pague por vivir un secuestro, por ejemplo, que para nosotros es una cosa realmente dolorosísima en un país como nuestro. Muy duro. Pero extranjeros, sobre todo europeos, pagan por vivir una experiencia de secuestro. Y eso pone en tela de juicio algo que creo que nos va a unir para presentar ahorita el trabajo que queremos, y es cómo estos imaginarios pueden ser, digamos, detractores de la práctica turística, o pueden ser también estimulantes para la práctica turística, ¿no? Que es un poco la pregunta que quisiéramos como dejarle a los estudiantes, pero también, es decir, estas imágenes que se construyen, que vienen de distintas fuentes, como un poco lo decía el profe Franco, son interesantes pues, y muy importantes como empezar como a abrirlas, ¿no? Es decir, para personas que trabajan en turismo me parece fundamental preguntarnos hoy de dónde provienen, por lo menos, claro, ahí sí como el artículo que tú enviaste, Marisol, que lo decía precisamente sobre imaginarios, no se trata de encontrar la fuente, pues, porque es que el imaginario se construye de muchos factores, pero por lo menos sí entender de alguna manera qué está jugando allí entre las personas, ¿no? Preguntarle un poco a los turistas cuando vienen, de dónde saca la información que tiene de los territorios. Para muchos puede ser el cine, para muchos puede ser los libros, para otros unas agencias de turismo, la web indiscriminada, digamos una mirada así muy rápida. Eso creo que para unas personas que trabajan en turismo con una visión social, puede ayudar a entender con qué clase de audiencia está trabajando. Y es fundamental para poder de alguna manera, digo yo, si bien no sé hasta qué punto cambiar, por lo menos sí ponerlo en un plano de lo crítico, o sea, preguntarlo, indagarlo, cuestionarlo. Eso era un poco lo que yo quería como decir porque el tema creo que desborda y me parece muy interesante, y por eso nos llamó tanto la atención para la sesión de trabajo conjunto con los estudiantes. A mí me parece, yo para cerrar, me parece muy interesante lo que plantea la profesora Astrid y lo que estaba leyendo en el chat con respecto a lo que decían los estudiantes también, lo que decía William, lo que pasa con la migración entre Estados Unidos o el holocausto. Bueno, Willem, que hablaba de las favelas en Brasil, cómo se hace turismo en las favelas de Brasil, cuando uno está visitando el lugar y el hogar de muchas personas que su poder adquisitivo no es bueno. Y eso no es un turismo realmente. ¿Dónde entra lo social y dónde entra lo ético? Y acá entra un poco lo que un poco plantea Astrid y un poco lo que plantea Marisol, que la imagen y el imaginario que nosotros vamos a crear también como profesionales del turismo, tiene que ir de la mano de algo que es la bioética y la ética en realidad, y la ética profesional. No vender cosas y no entrar en un campo donde roza la sensibilidad más íntima de la población local. Y no solamente de la población local, sino también con la experiencia del visitante. Creo que hay determinados temas que muchas veces los actores que toman decisiones no están viendo, justamente como mencionaba el caso de la profesora Astrid, con el tema de, bueno, para alguien puede significar el tema de
pagar porque lo secuestren y vivir una experiencia de secuestro le puede parecer divertido, en realidad no es nada divertido y genera una imagen totalmente distorsionada de lo que es el país. A ver, yo conozco Colombia y jamás se me hubiese pasado por la cabeza pagar porque me secuestren, al contrario, o sea, creo que lo primero que hice fue llegar a tomar café. Y bueno, y probar otras bebidas, ¿no? O sea, yo soy muy del aspecto culinario, me encanta llegar y probar los sabores de cada lugar, ¿no? Pero jamás hubiese pagado por un secuestro. Pero bueno, esa imagen también la tienen de los argentinos con determinadas cosas, como por ejemplo el fútbol, el mate, qué sé yo, como si el fútbol y el mate fuera absolutamente todo, o sea, como si nosotros fuéramos Messi. Yo, discúlpenme, pero creo que no es que no sea futbolero, soy futbolero, pero en una cierta medida, y tomo mate, pero en una cierta medida, o sea, no es que vivo con el mate pegado al lado mío, tomo café, tomo té, como frutas, hago un montón de otras actividades. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poco con esto que mencionaban las profesoras y me parece fundamental, lo que mencionaba William también con esto de visitar lugares tan sensibles como lugares como han sido el Holocausto y demás. Sí, y tomo vino. y el vino lo pruebo en todos los lugares del mundo también. Así que bueno. Bueno, yo les agradezco el espacio, les agradezco la atención. Realmente para mí es un gusto. De todas mis actividades siempre digo que dar clases es una de las actividades que más disfruto y más en compañía de tan grandes profesionales como los que me acompañan, que realmente me han brindado el espacio, y no solamente el espacio, sino que hemos tenido muchas reuniones para que esto se vaya concretando. Así que, bueno, sí, esa cara de William. Así que bueno, yo me despido, ha sido un placer para mí y bueno, a través de los profesores les voy a hacer llegar el material. Gracias, Franco. Gracias, Muchas profe gracias, Franco, muy Franco. Gusto de amable. verte. Mucho gusto.